Hola a todos, hoy vamos a aprender a realizar la distribución de frecuencias para datos agrupados. Veamos el siguiente ejemplo de cómo vamos a realizar. Me dice, se aplica un examen de actitud a 50 aspirantes al puesto de gerente. Se muestran a continuación las puntuaciones finales. Aquí podemos observar las puntuaciones finales de los 50 aspirantes al puesto de gerente. Bueno, para poder realizar la tabulación de los datos en esta tabla de distribución de frecuencias, necesitamos realizar ciertos cálculos previos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular con la función contar cuántos datos tenemos en total. Ya el problema nos dice que tenemos 50 aspirantes al puesto de gerente, entonces tenemos que verificar. Vamos a utilizar la función contar. Después debemos de hallar la función mínima, o sea, el mínimo valor de este listado de datos. Entonces buscamos la función min y seleccionamos todos los datos. Seguidamente debemos buscar el máximo valor. Entonces vamos a buscar la función máxima y seleccionamos los datos. Luego debemos de hallar el rango o recorrido de todos los datos que tenemos aquí y sería la fórmula que vamos a utilizar es el máximo valor menos el mínimo valor. Luego debemos de hallar la cantidad de clases que vamos a tener. Entonces vamos a utilizar la función redondear al más cercano, ¿verdad? Y me pide el número que sería, vamos a utilizar la fórmula de Sturges, que es 1 más 3,322 por el logaritmo del número total de datos, que sería 50, punto y coma al decimal 0. Entonces ahí ya vamos a obtener que la cantidad de clases o de intervalos sería 7, como pueden observar aquí ya está preparado en la tablita. Y luego debemos de hallar la amplitud o anchura entre los intervalos. Entonces va a ser el rango dividido el número de clase, pero vamos a redondear también a más para poder trabajar y que no tengamos errores cuando vamos a calcular los límites reales. Entonces vamos a colocar la función redondear más, luego sería rango dividido el número de clase y podemos observar que la anchura sería 11 entre un intervalo y otro. Bueno, ya tenemos los cálculos previos, ya podemos hallar los intervalos. Para el primer intervalo, o sea, mi límite inferior de la primera clase, voy a partir del mínimo valor. Le damos Enter. Para mi límite superior de la primera clase sería seleccionar el 25 más la amplitud o anchura y le vamos a restar menos 1, siempre. Y vamos a fijar la amplitud con los pesitos, ¿sí? Luego vamos a pasar a la segunda clase que vamos a seleccionar al límite inferior de la primera clase más la amplitud y vamos a anclar la amplitud también. Vamos a fijarlo para poder luego arrastrar esto y no cargar tantas veces. Entonces ya tenemos aquí. Ya tenemos las puntuaciones que son nuestros intervalos. Para la primera columna serían los límites inferiores y para la segunda serían los límites superiores. Para poder calcular los límites reales inferiores, lo que vamos a hacer es seleccionar el límite inferior de la primera clase y le vamos a restar 0,5. Seguidamente, para poder calcular el límite real superior, lo que vamos a hacer es seleccionar el límite superior
y le vamos a sumar 0,5. Entonces ahí ya podemos arrastrar. Y ya tenemos aquí todos los intervalos y lo que sería los límites reales inferiores y superiores. Ahora vamos a calcular lo que sería la frecuencia absoluta. Ok, entonces vamos a buscar la función frecuencia. Le damos un clic y me dice los datos. Entonces tengo que seleccionar todos los datos de los 50 aspirantes, ¿verdad? Y punto y coma, vamos a seleccionar los grupos. Voy a seleccionar a partir de esta celda vacía, pero antes de hacer esto, lo que voy a hacer es, como esta celda está combinada, voy a quitarle y ya tengo ahí vacío. Entonces ahora cargo la función frecuencia, selecciono los datos, punto y coma, los grupos desde esta primera celda vacía, cierro paréntesis y enter, ¿verdad? Entonces ahí vamos a arrastrar hasta el final y lo que vamos a hacer ahora es sumar esto. Entonces nos vamos aquí en autosuma y le damos enter. Entonces aquí tenemos 33 y podemos verificar que está en forma incorrecta. Como que tenemos 50 datos, entonces debemos de hacerlo bien. Lo que vamos a hacer es seleccionar desde el 2 hasta el 5, vamos a irnos a las teclas Fn y F2 y les debe aparecer de esta manera como están observando. Y ahora van a apretar el teclado Control Shift Enter y ya podemos observar que tenemos aquí efectivamente correctamente nuestros datos, o sea, nuestra distribución de datos ya podemos observar que está correctamente. Bueno, para poder calcular lo que sería la marca de clase, entonces sería seleccionar el primer límite inferior más el límite superior y lo vamos a dividir entre 2. Le damos enter y arrastramos hasta la séptima clase. Bueno, para poder calcular la frecuencia absoluta acumulada, lo que se hace es seleccionar el primer valor de la frecuencia absoluta de la primera clase y le damos enter. Para la segunda clase, la frecuencia absoluta acumulada le corresponde, vamos a seleccionar 2 más el siguiente de la frecuencia absoluta. Entonces aquí vamos a arrastrar y nos debe de coincidir este valor con el total de datos. Ahora, para poder calcular la frecuencia relativa, lo que vamos a hacer es seleccionar la frecuencia absoluta de la primera clase dividido el total. Entonces, como el total no va a cambiar, entonces lo que vamos a hacer es fijar también. Si no fijamos eso, no nos va a salir como debemos, como queremos, mejor dicho, perdón. Y arrastramos y aquí para poder obtener la sumatoria vamos a irnos a autosuma, le damos enter y podemos observar que está efectivamente correcta. Eso es todo. Muchas gracias.